Pues me presento, Miriam Tijerina de Vargas. Estoy acá en la región de GAM. Em, ya voy a cumplir 30 años de que en la fe, primero Dios, el 12 de mayo, yo me bauticé en Monterrey, en la iglesia en Monterrey. Yo soy de allá de Monterrey y bueno, les comparto mi mejor amiga del trabajo me invita a su familia y su hermano venía a la iglesia. Su hermano estaba comprometido para casarse con una mujer de aquí de la Ciudad de México y él vivía en Monterrey. Pero resulta que esta chica se convierte y se hace discípula y termina su compromiso con él y lo invita a la iglesia a Monterrey. Entonces yo llego justo y lo conozco de apenas un poco y me invita a mí y yo, sí, sí voy. Y para no hacerte la historia larga, pues vine a la iglesia, la conocí, me sentí hasta la última fila, este, porque me acuerdo era muy, muy penosa, ¿no? Y llegó una hermana y me invitó a estudiar la Biblia y finalmente la que se convirtió fui yo. Yo fui la que me convertí, le doy gracias a Dios porque ya antes me habían invitado allá en Monterrey, yo no había asistido, pero siento que cuando Dios pone la mirada en alguien, pone los medios y me bauticé en el 94 allá en la iglesia en Monterrey. Toda mi familia es de allá, aquí está mi familia espiritual, pero mi familia de sangre toda es norteña. Entonces pues voy a cumplir 30 años primero Dios, pero bueno, básicamente así es mi Ah, historia de mi conversión. mm, ay, wow, no, no sé, yo no había escuchado que eras de allá. Y pues, qué increíble como dices, entonces Dios tiene sus caminos, ¿no? Yo creo que a todos cuando no, alguien nos compartió, ¿no? He escuchado sí que varias veces como de dos o tres que los invitan a alguien más, ¿no? Este, bueno, yo creo que en ese proceso de bautizo todas, de estudiar la Biblia, yo creo que todas pasamos por algún tiempo, como algún reto como muy difícil, ¿no? Entonces, me gustaría que nos pudieras compartir, no sé, algo algo así como importante que hayas tú tenido que tomar como reto para convertirte en una discípula. Un- Ay, perdón, es mi perrito, permítame un poco de perdón. Ay, disculpen, es que mi esposo se fue temprano y ahora sí que estoy aquí yo con el perrito. Pero ya, disculpen. Un reto para convertirme, creo que, híjoles, bueno, el más desafiante en su momento fue con mi familia, porque yo era católica de hueso colorado. De hecho, era catequista y todo. Estaba muy metida, era la que más, y fue mi familia el rechazo y los prejuicios religiosos de te vas a cambiar de religión. Entonces mi mamá me empezó a tratar muy mal. Mi familia, mis hermanos, yo soy la hija mayor de 6 hijos, pero creo que fue algo también que para mí fue una oportunidad de compartir, ¿no? Que no era mamá, no me voy a cambiar de religión, voy a seguir lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y ese fue uno de los desafíos, pero sí, sí, al punto, yo ya tenía 20 años, al punto que una vez me encerró, puso candado a la puerta y dijo, no sales, o sea, estuvo lo que nunca. Pero creo que fue de las cosas, ahorita yo me río, pero en su momento lloré mucho porque no tenía el apoyo de mi familia. Para bautizarme metí ropa a mi bolsa y salí y ya cuando regresé les dije, ya me bauticé, pero no, yo venía feliz, pero creo que ese fue de los desafíos más fuertes también en mi trabajo, porque tú sabes que en el trabajo que te piden que digas mentiras, cosas, hablar con mi jefe, ingeniero, no me pide a mí que diga mentiras, yo soy una discípula y compartir mi fe, eso fue un desafío también de las cosas más difíciles, eh, poder
sabía que no era solo ser una religiosa, de ir a una iglesia, pero que en mi vida, tanto en mi casa y en el trabajo, pues tenía que ser congruente con mi fe y a crucificar mi cobardía, crucificar mis miedos, incluso de que mi jefe me fuera a correr, pero era ser valiente, decir, Dios, yo quiero ser fiel a ti y quiero honrarte en donde quiera que esté. Y la verdad, Dios me ayudó, yo creo que en cada reto Dios me ayudó, pero esos fueron de los desafíos más fuertes que enfrenté Mm. antes de bautizarme. Como, wow, mira, pues, es que ya traías como un camino ahí con Dios, ¿no? A tu estilo y tu manera, ¿no? Dicen, pero ahí vamos, ¿no? Y platícanos un poco cuando te convertiste inmediatamente, o sea, bueno, más bien, ¿cuándo fue que tú empezaste como a servir, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a ti, ¿no? En ese servicio a Dios y cómo ha sido a través de tu vida en esos 30 años. Sí, gracias. Bueno, cuando me bauticé, yo creo que, mira, más que un liderazgo, porque yo no entendía mucho eso de liderazgo ni nada, yo creo que como discípulas el corazón de servir, de en lo que pueda ayudar, en lo que pueda apoyar. Entonces ahí estaba, ya sabes, en qué les ayudo, en qué apoyo, pero a los 5 meses Dios me llamó a dirigir, ni siquiera una charla. Eh, Me llamó a dirigir, era un sector, eran 3 charlas. Para mí era como, yo no sé qué Ujú, voy a hacer, ¿no? Pero pasó una necesidad en la iglesia y bien interesante, justo empecé a dirigir con Humberto, el que es mi esposo hoy, ¿no? Yo ni ujú, sabía quién era él, me dijo, vas a dirigir con Humberto, no sé quién es Humberto, pero fue ahí que nos conocimos dirigiendo una charla y creo que sentía miedo porque decía, ¿cómo si yo tengo muy poquito en la fe, cómo voy a ayudar sobre todo hermanas que tienen más años en la fe que yo? Para mí era, no, ellas deberían más bien de enseñarme a mí, pero como dices, yo creo que Dios permitió todo esto y para mí fue un tiempo de depender mucho de Él y de quitar eso de que quién tiene más en la fe o menos, sino que a fin de cuentas quien nos guía es la palabra y poder aprender, poder pedir consejo de las cosas que no sabía. Pero a los 5 meses empecé a dirigir y me bauticé en el 94, mayo del 94. En enero del 96 me invitaron a si yo quería trabajar como ministro para la iglesia. No. ujú, Entonces creo que Dios estaba cumpliendo uno de los sueños. Para mí era un sueño servir en la iglesia, porque yo trabajaba trabajo secular, tiempo completo, y en las noches compartía, iba a la charla, pero pensaba qué increíble tener el tiempo para servir en el ministerio, ¿no? Y fue una bendición para mí, un regalo de Dios que, pues, que yo al día recuerdo cuando me llamaron al ministerio a servir tiempo completo. Y pues aquí sigo, gracias a Dios, gracias a su bondad. ajá. Wow, sí, no, pues sí, ya también un buen de tiempo, ¿no? Ujú. Sí, ya. Este, ¿cuánto tiempo estuviste, soltera? Soltera, 94. 5 años estuve soltera. Ah, órale. Cuéntanos un 5. poquito, en ese tiempo que estuviste soltera, ¿cuál crees que fue tu mayor desafío? El mayor desafío era, pues sobre todo las tentaciones ya sabes, ¿no? De hombres que no están en la iglesia, ¿no? Que te invitan a salir y eh, ese tipo, yo creo que ese fue el mayor reto, ¿no? Poder decir no, tener una convicción de si yo un día tengo un novio o una persona, quiero que sea un hijo de Dios. Entonces había hombres en el trabajo que no eran malas personas, eran agradables y todo, pero para mí era si no es un discípulo de Jesús, yo no pienso salir con nadie. Entonces, creo que eso fue lo más difícil, ¿no? Que yo siendo la mayor, ya mis hermanas menores tenían novio, todo mundo menos yo.
Y a veces era raro, como, ¿por qué no tienes novio? ¿Por qué no tienes a...? Y yo explicar, pues, porque mi sueño es un día tener una pareja que sea un hijo de Dios, ¿no? Eh, pero creo que ese fue el reto más grande, decir no, aun cuando había tentaciones, y tener muy claro que quería yo una relación con un hijo de Dios, ¿no? Ujú. Sí, yo, bueno, yo quiero suponer ya después de eso conociste a Humberto, ¿no? Sí, Y sí. todo, eh, platícanos un poquito de su historia, de cómo es que ahora sí que llegaron a ser esposos, ¿no? Sí, como les comentaba, Humberto y yo empezamos a dirigir juntos un sector. Creo que una de las pruebas más grandes que pasamos también fue que a los 9 meses de novios terminamos nuestro noviazgo, porque él estaba atravesando una situación que no estaba bien y fue muy chistoso porque, pues bueno, ni siquiera fue que pasara algo en nuestro noviazgo, ¿no? Sino eran cosas que él estaba atravesando y cuando terminamos nuestro noviazgo, para mí fue muy doloroso, ¿no? Porque yo tenía expectativas o sueños de que en la iglesia eso no pasaba, que en la iglesia todo era increíble, todo, pero yo recuerdo fue un mes de llorar todo un mes. Todos los días lloraba y lloraba y tenía sentimientos como de desilusión. Y también fue un mes para mí de orar mucho por él, de Dios, aunque nunca seamos novios, que él esté bien, que él llegue al cielo, ¿no? Y para mí de reafirmar que yo estaba aquí no por un hombre, ¿no? Sino por Dios. Y así fue una prueba muy dura ese tiempo. Después nos invitan a venir a la Ciudad de México en el 98 y sin yo saberlo me invitan a mí y también a Humberto. Y aquí regresamos al mes y tomamos nuestro noviazgo. Llegamos en octubre del 98. En noviembre nos hicimos novios, en febrero nos comprometimos y en julio nos casamos. O sea, ya estábamos muy enamorados los dos, creo que ya era como algo para nosotros que estábamos seguros. Eh, pero yo veo la fidelidad de Dios que a pesar de las pruebas, cuando uno se mantiene con confianza en Él y haciendo las cosas a su manera, Dios bendice. Entonces nos casamos en julio del 99. Sí, Órale, va. pero a grandes rasgos así fue. Así de, ajá. Después de cuánto tiempo vinieron los niños. Fíjate que eso sí, nos esperamos 6 años para tener hijos. Hasta hermanas me decían, es un milagro. Le digo, no, hermana, es que si nos... Pensaban que yo no podía tener bebés, pero nos esperamos. Estábamos los dos sirviendo en el ministerio a tiempo completo, muy felices de nuestro trabajo, hasta que hubo un momento dijimos, ya, vamos ya a tener hijos y Dios nos dio esa gran bendición, tener a nuestra hija Valeria. Y después, muy seguiditos, al año y medio, nació Iker, ¿no? Entonces, Ujú. básicamente yo tenía dos bebés, Ah, un bebé y una niñita de 1 año 5 meses, ¿no? Entonces, esa fue una etapa retante, pero sí, fue 6 años de casados que llegué. sí, luego yo les he dicho, no me imagino cuando tienen gemelos, o sea, si con uno es difícil, digo, "Ay, si ya con gemelos que te tienes que partir en dos", digo, y así chiquititos, ¿no? Porque he visto como, pues estás embarazada y la niña chiquitita, ¿no? Porque te quiere, Sí. que quiere que la cargues o quiere cosas, ¿no? Y bueno, en ese tiempo que, pues, bueno, todo, que ya viste mamá, ¿cuál crees que ha sido como tu tiempo más difícil como siendo madre? Siendo mamá. Yo creo que el reto más grande para mí como mamá, que bueno, ustedes como mamás me entienden, es una bendición nuestros hijos, pero el desafío más grande a lo mejor era eso, que tenía dos niños chiquitos, yo vivía con unas ojerotas, porque era dos mamilas, dos doble pañal, lloraba uno, lloraba el otro, las desveladas, pero también el reto de no tener a mi familia cercana, ¿no? Ni la familia de Beto también vive allá en Monterrey. Este,
Por ejemplo, cuando nació mi segundo hijo, me dieron los dolores en la madrugada de parto y Valeria pues tenía un añito, 5 meses, estaba chiquita y vamos en la madrugada con todo y niña y mi esposo la deja en un sillón ahí, dice la enfermera, no puede pasar si la niña no se duerme. Y pues eran como las 4 de la mañana y en un silloncito se durmió, entró, cortó el cordón de Iker y salió otra vez. O sea, fue a veces el reto de, sobre todo que si se enfermaban, que ya sabes, ¿no? Pasaran cosas, pues poder estar ahí sin no tener mi mamá cerca, no tener la familia cerca, eso fue difícil. Pero yo creo que en todo momento, pues Dios nos dio los medios, nos ayudó. Es muy cansado a uno como mamá, pero bueno, hoy lo recuerdo y pues creo que en todo momento Dios nos abre las puertas. Creo que eso fue lo más difícil, no tener, a veces no sentir el apoyo, no sentir, ay, estoy aquí sola con esto y la verdad también la iglesia fue una bendición cuando pedí ayuda, siempre había ese amor para apoyarnos. Pero tú sabes cómo sientes a veces, quisiera tener aquí mi familia o el apoyo de la familia, ¿no? Entonces creo que eso fue lo más retante. Ujú. Ujú. Sí, yo creo que eh, es cuando más ves, este, valoras, ¿no? El estar cerca de tus padres, ¿no? Yo creo Sí. que para todas es tiempo como ese tiempo difícil, porque sobre todo cuando, bueno, tú fue rápido en el segundo, ¿no? Pero cuando dices es el primero y no sabes ni qué estás haciendo, ¿no? No estás segura de hacerlo bien, ¿no? Yo creo que ahorita mis retos más grandes con mi hijo han sido ahorita que está entrando a la secundaria, ¿no? Porque Ujú. el poder saber guiarlo, ¿no? El poder aconsejarlo o eh, el poder guiarlo hacia Dios, ¿no? Sobre todo que él pueda empezar a forjar ese carácter que, que agrade a Dios, ¿no? Entonces, Sí, es un reto muy grande porque, pues, eh, nos decían en alguna clase, ¿no? Pues empieza por ti, ¿no? Porque exacto. si uno no está como agarrado firmemente de Dios, pues nuestros hijos es lo que ven, ¿no? Es un reflejo Sí, de ti, ¿no? exacto. Entonces, Sí, por ejemplo, eso que dice Cindy, yo pasé una situación con mi hijo, el menor, él pegaba mucho, todo el tiempo me decían, oye, tu hijo no está, es bien inquieto, es bien travieso, ¿no? Este, entonces, para mí como mamá fue un reto, como dices, en cuestión de aconsejarlo, de disciplinarlo, de hablar con él diario, y te estoy hablando que era pequeñito. No está bien que pegues, instruirlo, orar con él, corregirlo. Fue un desafío de verdad también de fe, pero creo que al poner en práctica lo que dice la palabra, corrige a tu hijo, ¿no? Y el hombre de mañana te lo agradecerá. Yo creo que veo el fruto de cómo Dios bendijo esto. A veces es un reto, pero sí necesitamos ser insistentes con nuestros hijos y estar cercanos, eh, como dices, de sus conductas, de lo que ven, de sus amistades, y no termina eso. No ujú, termina, aunque tienen 16, 17, 18, es seguir al pendiente. Y creo que eso como mamá es un desafío, no cansarnos y tener fe. Una hermana me dijo, Miriam, cuando corrijas a tu hijo, cuando hables con él, hazlo con fe. En el momento que estés hablando con él, piensa, Dios, que esto produzca fruto. No nada más lo hagas por enojo, pero hazlo con fe. Y eso me ayudó mucho, que decía Dios, esta plática, esto que estoy hablando, que produzca fruto, bendícelo, ¿no? Y creo que esa es de las cosas que al día de hoy seguimos practicando. ujú. Sí, yo creo que estoy leyendo un libro, sí, que se llama La Edad de la Oportunidad, ¿no? Sí, Y está increíble porque dice, cada oportunidad, cada momento es una oportunidad para acercar a tu hijo a Dios, ¿no? así Es es. cómo creas esos momentos, ¿no? A veces en la cotidianidad, bueno, estamos normales en la casa. Este, a veces, bueno, yo no me podía pensar como
pues nada más es algo habitual, ¿no? O sea, que la llave, que eso. Pero el presentar todo a Dios y que hasta esas pequeñas cosas es como poder honrar a Dios, dices, es algo que necesito practicar, ¿no? Entonces, yo creo que todo este tiempo que ya 30 años, ¿no? En que has permanecido fiel, ¿no? A pesar de, yo creo que muchas circunstancias, ¿no? Muchas situaciones, o y con tu familia, ¿no? En el ministerio, ¿no? Me gustaría que pudieras darnos algún consejo, ¿no? Mm, Eh, cómo- de permanecer, para poder permanecer fieles, ¿no? En las circunstancias, ¿no? ya, gracias, Cindy. Bueno, algo que yo no sé, hermana, ¿verdad? Lo que estén atravesando ahorita, los desafíos. Sin duda siempre tenemos batallas, todas enfrentamos una batalla espiritual, pero una de las escrituras que a mí me ha ayudado, Hebreos 12, versículo 2, de hecho me la memoricé, eh, pero esta escritura se las comparto. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. Un consejo que les daría es nunca quites tu mirada de Jesús. En cada momento de tu vida, en cada circunstancia, especialmente en las difíciles, fija tu mirada en Jesús, porque como dice esta escritura, Él es quien nos da la fe para enfrentar las batallas, es quien nos da las fuerzas para seguir adelante, ¿no? Sea lo que sea que estés atravesando, de verdad, Dios tiene poder para ayudarte y cambiar cualquier circunstancia. Entonces, el punto es en el camino no perder nuestra fe, fijar nuestra mirada y como Jesús decía que él soportó hasta las dificultades más fuertes para mantenerse firme. Entonces, ese sería un consejo. Y hay un salmo también que te recomiendo, el Salmo 27. Este salmo en los momentos más difíciles de mi vida, yo lo recitaba y especialmente el versículo 13 al final dice, pero yo estoy convencida de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Este salmo lo llegué a recitar muchas veces y aunque no veía en el momento de necesidad, sabía que estoy convencida que voy a ver la bondad de Dios en mi vida, en mis hijos, en mi familia. Pero bueno, son los consejos que yo les daría, hermanas. Gracias. Y, y también me gustaría nos compartieras un consejo acerca de la crianza con los niños, ¿no? Yo creo que apenas podemos ver cómo tu hija se convirtió, ¿no? Cómo se Mm. bautizó y yo creo que es algo que muchas esperamos, ¿verdad? Que algún día pase. Y no sé si nos puedes compartir algún tiempo difícil que hayas pasado con alguno de ellos y, y a lo mejor qué te hubiera gustado hacer o qué hiciste que te ayudó, ¿no? Ya. Bueno, gracias, Cindy. Bueno, un consejo en cuanto a los hijos. Creo que alguien me decía, Miriam, tienes que estar preparada como un paso adelante de la etapa que viven tus hijos. Este libro de Edad de Oportunidad está buenísimo. Ojalá lo puedas tener o pedirlo. Lo hemos compartido por PDF. Y este me ayudó muchísimo, pero siempre, por ejemplo, el buscar consejería, el aprender, el leer, el tener esas herramientas de qué hago, ¿no? Creo que eso fue algo que nos ayudó mucho. Yo te hablaba de mi hijo que era muy desafiante. Yo leí este libro también de Criando Niños de Voluntad Firme, ¿no? Y era, bueno, quiero aprender cómo puedo ayudarlos. Entonces, creo que siempre estar preparada, según la etapa que vivas, de verdad busca. Hay a veces material que no lo tenemos, o sea, pero que existe y uno preguntando te llega. Oye, ¿qué libro me recomiendas en esta etapa que estoy viviendo? Y creo que eso nos ayuda a prepararnos. También algo que nos ayudó mucho era, nosotros teníamos una vez a la semana devocionales con nuestros hijos, desde pequeños. No era una clase, era
una escritura. Justo estaba hablando con mi esposo apenas antier o estos días de mi amor, necesitamos retomar en esta etapa o reforzar con nuestros hijos que tienen ya 17, 16 y 18 el tener esos tiempos, por ejemplo, los lunes, después de desayunar, hablar, ¿qué piensan de este tema, muchachos? Y escucharlos. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Y compartirles una escritura, darle, o sea, no tanto una clase, porque a veces incluso a los jóvenes, ay, me vas a dar una clase, ¿no? Pero más de una forma de lo que están enfrentando hoy, ¿no? Y yo sé que en cada etapa, desde niños de primaria y todo, es bueno tener esa comunicación con ellos constante. Los observamos mucho, nos damos cuenta cuando están preocupados, tristes, o sea, tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Algo le está pasando a mi hijo, ¿cómo estás? Te veo así, ¿qué tienes? Y creo que son de las cosas también que al día de hoy con mi hija, te veo triste, ¿qué tienes? Y ya se pone a llorar, ay, mamá, es que pasó esto, el otro, a ver, ven. Y yo dejo todo lo que sea, vamos al cuarto, vamos a platicar, la miro a los ojos, ¿qué pasó? Cuéntame. Este, entonces creo que es muy importante que como madres estemos cercanas a ellos. A veces tenemos momentos difíciles, la corrección, todo, pero sí buscar esa cercanía. Otra cosa que de una manera personal es, creo que no ha habido un día que no le diga a mis hijos que los amo, todos los días. O sea, para mí fue desde que nacieron todos los días poder decirles que no pase un día sin que yo les diga que los amo. A veces se levantan en la mañana, buenos días, mamá, y aquí nos acostumbramos, nos vamos a saludar de beso. O sea, eso lo hablamos con nuestros. Entonces, buenos días es mi beso, y nos damos un abrazo y un beso los cuatro, o sea, eh, y de repente voy y me abrazo a mi hijo, te amo, mi amor, o te amo, mi cielo, o sea, es una bendición que poder tener la vida y poder tener a nuestros hijos, y creo que es importante, a veces sentimos, pero no lo expresamos. Y creo que es algo que queremos que sea normal en nuestra familia, decirnos te amo. eh, Y bueno, al momento también una de las cosas que aprendí, especialmente las que tienen hijos varones, bueno, yo como con los dos, pero una de las cosas que mi esposo me ayudó es respétalo. Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, mi hijo a los 13 años o 12 con sus jueguitos, entonces era ya vete a dormir y no apaga, entonces yo llegaba, incluso iba y se lo apagaba, que ya te vayas a dormir y le apagaba el juego. O sea, entonces mi esposo lo vio y a solas él me dijo, Miriam, no está bien eso, tienes que tratarlos con respeto. Y yo, no, él me tiene que respetar a mí, yo soy la mamá. Entonces para mí era como difícil entender pero yo me ayudó tanto eso porque lo que yo iba a producir en mi hijo era un resentimiento, un enojo a mis formas y el alejarse el de mí, el hacer las cosas a escondidas, porque, ya ves cómo se pone mi mamá. Ya ves cómo es mi mamá. Entonces, yo no quería romper esa confianza. Por ejemplo, yo le decía, Iker, ya es hora de dormir. Por favor, tienes 10 minutos y apagas tu juego. ¿Está bien? Y me decía, sí, mamá. Pasaban 10 minutos, iba y sí, él lo apagaba. Porque yo no entendía eso, y Beto, está en pleno juego y todo, y tú se lo apagas. Y para mí era como eso no es importante para mí. Para mí no, pero para él es importante, ¿no? Entonces, yo aprendí, bueno, te doy este ejemplo, o sea, aprendí, tengo que respetar, o sea, mi hijo va creciendo, yo tengo que aprender a respetarlo, a no tratarlo de esa manera, a preguntarle, oye, hijo, esto, ¿te parece bien? En vez de tratarlo como un chiquito de vas a hacer esto porque soy tu mamá y yo te lo digo. ¿No? Entonces, conforme ellos van creciendo, nosotros tenemos que crecer en nuestra dinámica con ellos, pero los hombres tienen algo, como dice la escritura, que dice que la esposa respete a su esposo y el esposo ame a la esposa. Por cuestión de creación, los hombres, para ellos es muy importante el respeto, como para las mujeres sentirnos amadas, sentirnos valoradas. Eso también es muy importante para nosotras. Te lo comparto porque yo tuve que crecer en eso con mi hijo varón especialmente
Y creo, de veras, yo le doy gracias a Dios, creo que tenemos una muy buena relación, él es muy cariñoso, muy servicial. Tienen ambos sus cosas que cambiar, pero creo que eso ha marcado mucho una diferencia, que él se sienta respetado también por mí como mamá. Pero bueno, son de las cosas básicamente como padres nunca terminamos, pero necesitamos tener claridad en quiero tener una relación y construir una relación sana, fuerte con mis hijos. Y eso es de todos los días. Pero bueno, que espero que estas cosas, algunas cosas prácticas a mí me han ayudado que te sirvan también. Ujú. Sí, pues muchas gracias. Quiero agradecerte tu disposición, tu tiempo, ¿no? Y que nos compartas, ¿no? Tu vida.